Buenas tardes, soy Pablo Sánchez y hoy le vengo a explicar la España actual y su integración en Europa, 1975 a 2015. La obra que se ve de fondo es de Juan Genovés y El abrazo, hecha en 1976, también conocida por Amnistía. He intentado mezclar en este trabajo toques cómicos con la historia porque el tema era muy extenso, entonces he intentado hacerlo de la forma más dinámica posible. Lo primero que viene es la instalación monárquica. Franco muere en 1975, un 20 de noviembre, y 2 días después el príncipe proclamado rey de España, Juan Carlos I. Aquí vemos cómo toma su posesión. Entonces lo llamaban el Breve. Ofrecía una monarquía integradora. Dentro de esta monarquía empezó con el gobierno de Arias Navarro. En las Cortes se nombraba a Fernández Miranda. El principal problema fue el espíritu de febrero, proceso constituyente un día y al otro lo contrario. Un proceso constituyente en el que se decía una cosa un día y al otro lo contrario. La represión se endureció por el momento al compás de las acciones etarras. La oposición al franquismo se agrupó en la Plata Junta, que era una plataforma de coordinación democrática y una Junta Democrática de España. Era una época de transición democrática y Arias Navarro no estaba capacitado para aceptar ese poder, y en 1976 se debate sobre la futura ley de asociaciones, proyecto que se defendió por Adolfo Suárez. Aquí observamos a Juan Carlos de Borbón caminando junto a Adolfo Suárez cuando acababa de nombrarle presidente de gobierno en 1976. La elección de este se antojó por un error entre ciertos sectores, no fue bien visto. Sin embargo, daba a conocer un nuevo gabinete integrado por personalidades de ideología cristiana y centrista. Sus objetivos eran claros: una amnistía parcial y la ley de amnistía general que se estableció en 1977. Luego estableció una reforma política en la que se rechazaba el cambio, la continuidad con tímidas reformas, un reformismo y una ruptura total. La ley para la reforma política tenía unos fundamentos políticos: afirmación de la democracia, soberanía popular, también unos fundamentos institucionales, el proceso de la propia reforma política, con una elaboración de un texto constitucional. Luego presentó su proyecto en un clima de crispación política. El Consejo General de Movimiento tenía que dar su aprobación. Un año después de la muerte de Franco se aprobaba el proyecto con la oposición del procurador ultraderechista Blas Piñar. Se celebró el referéndum en 1976 y solo quedaba legalizar los partidos y convocar elecciones. Aquí vemos las tendencias. Aquí dentro del franquismo tenemos continuistas y aperturistas, que los continuistas mantenían el sistema franquista y los aperturistas querían cambiar el sistema desde el franquismo. Luego los continuistas tenían Cortes y Consejo Nacional del Reino, y los aperturistas leyes fundamentales, Constitución, una hecha por Adolfo Suárez, la Constitución, y las leyes fundamentales por Manuel Fraga. Luego en este lado tenemos los rupturistas, que están fuera del franquismo, que está la Junta Democrática de España con el PCE y la Plataforma de Convergencia Democrática con el PSOE. La convergencia democrática es la Plata Junta, reforma pactada y ruptura pactada. Aquí observamos una foto de Blas Piñar, que es el líder de Fuerza Nueva en el búnker franquista. Aquí vemos en imágenes cómo se reprimía en las manifestaciones, y esta fue en Barcelona en 1976. La ley para la reforma política quedó aprobada por 425 votos a favor contra 59. Entre ellos, 8. 13 abstenciones, una de ellas la de Pilar Primo de Rivera, y 34 ausencias. José Antonio Girón de Velasco, el que vemos aquí levantado en la foto, es uno de los líderes ultras que votó no y sentenció. Ese día se suicidó el régimen. Ya que en los apuntes no se nombraba mucho de la Semana Negra y me parecía una historia interesante, he decidido poner aquí algo de la Semana Negra, pero para que el vídeo no se haga más largo lo voy a dejar así como un aporte, y si lo queréis leer, lo podéis leer. Aquí podemos observar a Felipe González y a Santiago Carrillo, del PSOE y PCE, cada uno respectivamente. En el 77 el Grapo secuestraba a personalidades influyentes, un grupo de extrema derecha que asesinaba a 5 abogados laboristas vinculados al CCOO y al PCE. En febrero se legalizaron partidos políticos, salvo el PCE, legalizado más tarde con gran malestar del ejército, y aquí podemos observar la noticia de la legalización del PCE. Aquí podemos observar la reconciliación del cardenal Taracón, Suárez y Carrillo.
En las elecciones del 77, en junio, obtuvo la victoria la coalición de partidos de centro-derecha, la UCD, Unión de Centro Democrático. El PSOE, segunda fuerza política, y el triunfo de Adolfo Suárez desarrollando una política de consenso. Los pactos de la Moncloa del 77. Una crisis económica en el 73 había prolongado sus efectos de manera más persistente que en Europa, en España. Políticas de ajustes consensuadas, en los llamados pactos de Moncloa, el control de la inflación, descenso de la tensión social, y se diseñó una reforma tributaria que daría lugar al establecimiento del IRPF. Aquí podemos observar una foto de Dolores Ibarru, la Pasionaria, y Rafael Alberti en el Congreso de los Diputados. Aquí están los padres de la Constitución del 78. Pertenecían a la UCD Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Lorca y Miguel Herrero Rodríguez de Miñón. Alianza Popular con Manuel Fraga Iribarne, el PSOE con Gregorio Peces Barba, el Partido Comunista de España con Jordi Solé Tura, Miquel Roca Junyent, perteneciente a Convergència Democràtica de Cataluña, y representaría a los nacionalistas catalanes. Como en el apartado 2 se habla de una forma más extensa de la Constitución del 78, no voy a resumirla ahora. Pasamos directamente al 79 con las elecciones de marzo, que se volvieron a convocar a cortes legislativas en las que volvió a vencer la UCD. Luego el golpe de estado del 23F, en el 81 Suárez presentó su dimisión, la UCD designó como candidato a Calvo Sotelo, y el 23F, en el 82, hubo un intento de golpe de estado del teniente coronel Tejero. Las implicaciones reales y quien estaba detrás de aquel golpe de estado nunca acabaron de aclararse. Luego vino el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo del 81 al 82 de la UCD. Las Cortes lo eligieron como sustituto de Adolfo Suárez. Estuvo condicionado por el golpe de estado y luego tuvo una política interior llamada LOAPA. La política exterior fue una organización del Tratado del Atlántico Norte, un plano social aceptando la ley del divorcio y el aceite de colza. España sufrió sus consecuencias. Ahora voy a hablar un poco de la Constitución. Como podemos observar en el esquema, el jefe de Estado es el rey, honorífico y hereditario. Constitución: poder ejecutivo para el gobierno, presidente y ministros; poder legislativo, Cortes Generales, Congreso de Diputados y Senado. El Congreso de Diputados y los Senados y los ministros están juntos. Y luego el poder judicial, que es de los tribunales, el constitucional, el supremo y el ordinario. Bueno, voy a dejar esta información por aquí mientras resumo un poco lo que es la Constitución del 78, que fue aprobada en diciembre y fue un acuerdo de consenso de la mayoría de las fuerzas políticas. La redacción fue complicada. La UCD quería un texto corto, el PSOE era republicano y exigió reforma de leyes, derechos e intenciones, y estaba el AP, que estaba a favor de la reforma de leyes franquistas. Las premisas básicas fueron la moderación en los parlamentos, aceptación de la monarquía parlamentaria, lealtad al proceso constituyente y el consenso. Los temas más conflictivos fueron el sistema electoral, la forma del Estado, el papel de la Iglesia, las propiedades privadas e intervención pública y el asunto vasco. Luego, los principios de la Constitución fueron una parte dogmática y una parte orgánica. La Declaración de Derechos, que es lo que tenemos aquí, pero muchísimo más resumido porque aquí lo he puesto como dato informativo, es en el artículo 1: España es un Estado social y democrático de derecho. También la defensa de la libertad, la igualdad ante la ley, derecho a la propiedad y a la herencia, y se reconocen los derechos colectivos. Aquí podemos observar un mapa. Y luego en las instituciones del Estado estaba la corona, las Cortes Generales, el gobierno y administración y la justicia. Ahora, este mapa está puesto aquí por el modelo autonómico. Que el modelo autonómico fue una conciliación de posturas tan divergentes en la unidad nacional que no era tan fácil. La UCD deseaba el autogobierno y el restablecimiento de los estatutos. El término nacionalidad solo fue rechazado por la Alianza Popular, AP. El ejército es un elemento importante. Era todavía franquista y además, junto a las fuerzas de orden público, eran los objetivos principales de ETA. El Estado de las autonomías. Al final se llegó al modelo de Estado autonómico. Los estatutos de autonomía se han generalizado para todas las nacionalidades y regiones españolas. Se mantiene cierta centralización. Aquí os traigo una gráfica dentro del mapa con el proceso autonómico, que fue el establecimiento de autonomías históricas y la creación de entes preautonómicos, fruto de sensibilización y deseo de ruptura clara con el régimen anterior centralista. La Constitución establecía dos vías, una rápida, para las autonomías históricas y aquellas que a través de referéndum quisieron equiparse a las anteriores, y una vía general.
Supone techos de competencia más bajos y mayor tiempo para acceder a cuotas de gobiernos superiores. La Ley para la Amortización del Proceso Autonómico del 82 fue obra de Martín Villa. El objetivo era desarrollar la legislación del Estado. Una vez normalizado el modelo de Estado, se inició el proceso autonómico, otorgando a las comunidades competencias como educación, sanidad, etc. En los primeros años del siglo XXI se están produciendo una segunda fase del modelo autonómico. Aquí he puesto una imagen de la crisis del petróleo. En el base julio del 58, o sea del 61 al 68, podemos ver cómo el petróleo es bajo, pero tiene picos que suben y bajan. Del 69 al 76 es un periodo de aumento, pero luego, según llega el año 77, ocurre un periodo de recesión que dura hasta el 2001 con un 2,7%, lo que hace que se ocurra la crisis del petróleo. Ahora aquí se puede observar el aumento de paro. Para enlazarlo con el epígrafe 3, voy a ir diciendo los gobiernos y el paro. Del 82 al 86 estuvo Felipe González con el PSOE. Bueno, en realidad estuvo hasta el 96. O sea, hasta aquí. Y podemos observar cómo del 82 al 96 hay una subida y una bajada, pero en el 96 vuelve a subir hasta el pico más alto que se observa en la gráfica. Luego los gobiernos populares fueron del 96 al 2004, el PP, Partido Popular, con José María Aznar, que en la gráfica ya no sale, pero bueno, sale hasta el 2000, que fue una bajada realmente dura para los españoles. Aquí podemos observar una manifestación el 15 de enero por el paro, de la CNT y la AIT, que no querían tampoco en el 77 los pactos de la Moncloa, por eso se hizo esta manifestación el 15 de enero a las 11 horas. En el 82 ocurre la disolución de ETA político-militar. Aquí se pueden observar una gráfica de los asesinatos cometidos por ETA y aquí vemos una fotografía de Etarra. Aquí podemos observar una fotografía de los nacionalistas. Aquí podemos observar una foto del Rey y Suárez en la Escuela de Estado Mayor del Ejército en el 80. Y bueno, voy a explicar un poco los gobiernos que hubo durante el reinado de Juan Carlos. Vale, a pesar de la foto, porque se me ha olvidado poner la foto de Felipe González, os resumo un poco, que fue Felipe González era del PSOE, le ganó las elecciones a la UCD, era un partido organizado y asentado en España, tenía presencia de un líder con capacidades y era la izquierda moderada, era el de neoliberales en lo económico y moderaban su visión en la política exterior. Luego hicieron su política y llevaron a cabo su modernización real, ya que estuvieron mucho tiempo en el Parlamento, y profundizaron en la democracia y en extender el estado del bienestar. Hicieron unos reajustes económicos y luego vinieron los aspectos sociales. La ley sanitaria del 86, la reforma educativa, la LODE del 85, la ley de aborto, y luego vino el Estado autonómico. Cuando el PSOE llegó al poder, quedaban pendientes la aprobación y publicación de los estatutos de autonomía de la Comunidad Balear, de Castilla y León, Extremadura y Madrid. Luego, la construcción del denominado de Estado de las Autonomías se ha realizado sobre la base de transferencias de servicios personal y presupuesto desde la Administración Central de las Comunidades. Luego la política exterior, en la que España entraba en la OTAN y provocaban un problema al gobierno socialista, estando en su programa la consulta al pueblo español sobre la pertenencia a la OTAN. Dicho referéndum se celebró el 12 de marzo del 86. Felipe González empleó su carisma y prestigio personal, y en el 86 un 52,3% de los españoles votantes dijo sí a la pregunta del gobierno y España seguía en la OTAN. Aquí podemos observar en el 81 tanques desplegados en Valencia por orden de Milans de Bosch. Aquí podemos observar al rey Juan Carlos. Y aquí he puesto como una imagen de un cómic que salió en el Pamies, que es que parodia en el Víbora el golpe de estado del 23 de febrero del 81. Aquí podemos observar los militares detenidos tras el golpe, dibujados y aquí cada uno en su fotografía. Aquí podemos observar las elecciones generales del 77 al 2015 en una gráfica.
Hubo una huelga general el 14 de diciembre del 88. Esto es una manifestación en protesta por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular en Ermura, ya que José María Aznar, presidente del PP, gobernó con el apoyo del PNV y CiU del 96 al 2000 y con mayoría absoluta del 2000 al 2004. Ganó con mayoría simple unas disputadas elecciones que significaron la instauración del bipartidismo en España. Luego los aspectos económicos. Hizo frente a una crisis con una alta tasa de paro y con graves dificultades de la economía española de cumplir los criterios de convergencia que el Tratado de Maastricht del 92, por el que se creaba formalmente la Unión Europea, obligaba a sus países miembros para poder adoptar en poco tiempo la moneda común, el euro. Para afrontarlo desarrolló una política liberal o neoconservadora. La recuperación económica con tasas del 4% sentó también las bases de la escuela y de la especulación inmobiliaria. Luego los aspectos sociales. La abolición del servicio militar obligatorio y la última etapa del gobierno de Aznar estuvo presidida por la mala gestión de algunos conflictos como el desastre del Prestige. Luego la política interior, necesidad de pacto con nacionalistas vascos y catalanes, lo llevó a una prudente política en el tema nacionalista o autonómico. ETA siguió asesinando y manteniendo una política de hostigamiento a los políticos no nacionalistas. Y con la victoria electoral en 2000, por mayoría absoluta, el PP, ya sin necesidad del apoyo de catalanes y vascos, inició una política más centralizadora, revitalizando el nacionalismo español. La política exterior. La vinculación de la política exterior española con los Estados Unidos se reforzó con los gobiernos de Aznar, culminando con la fotografía de los Azores, en la que juntó a los presidentes de los Estados Unidos, Bush, al premier británico Blair y al presidente de gobierno de Portugal, Barroso. El presidente Aznar no se presentó a las elecciones del 2004, designado como candidato del PP a Mariano Rajoy. El PSOE se presentaba con un líder poco conocido, Zapatero, y la victoria electoral del PP parecía asegurada, si bien los atentados terroristas islamistas del 11M y la defectuosa gestión política de la crisis llevó a la victoria electoral socialista 3 días después, el 14 de marzo. Victoria electoral que la derecha mediática ha estado criticando y cuestionando durante los 8 años siguientes. Aquí observamos a Zapatero, de una forma cómica, que estuvo en el gobierno del 4 al 11. Los aspectos sociales fueron la ley de matrimonios homosexuales, ley contra la violencia de género, de igualdad, ampliación de la ley de aborto y ley de memoria histórica. En la política exterior retira a las tropas españolas de Irak. En la política exterior ante ETA mantuvo momentos de buscar ciertos pactos, como de actuación policial. Ante la cuestión catalana apoyó una reforma del Estatut de Cataluña en 2006. En los aspectos económicos, la época de recuperación económica mundial llevó a una época de crecimiento económico en España. Aquí observamos una gráfica de la valoración de la monarquía y del 2011 hasta casi la actualidad fue el gobierno de Rajoy, que fue el primer gobierno del Partido Popular bajo el liderazgo de este. Durante su primer mandato, por problemas internos de la Casa Real, Juan Carlos I abdicó en su hijo Felipe. Las elecciones de enero del 16 dieron un resultado electoral que no permitió ningún gobierno dada la aparición de nuevos partidos políticos, Ciudadanos y Podemos. Luego, los aspectos económicos, la herencia recibida fue el argumento para una política de ajuste económico que tuvo su eje en la contención del gasto público, la política de recortes. En los aspectos sociales, la política de recortes en el gasto público arrastró unas consecuencias importantes, sobre todo en el sector sanitario, y de apoyo social a los más desfavorecidos, agravados por el aumento de la tasa de desempleo. En la política interior, el escenario político tradicional bipartidista del periodo democrático cambió a partir de las protestas sociales del movimiento del 15M. Ahora viene un poco la integración de España en la Unión Europea, que fueron los intentos de la UCD de entrar en la CEE, luego el gobierno de Felipe González con la firma del Tratado de Roma del 85 y se le da acceso el 1 de enero del 86. Y hasta aquí los apuntes, y ahora voy con la cultura. El alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, alcalde de La Movida, y la actriz Susana Estrada. Aquí se los observan en una foto. Luego, un juez contra la corrupción, es la interview. Luego, la vindicación feminista, las lesbianas son mujeres como las demás, es una pregunta. Son como carteles publicitarios o portadas de revistas. Luego, discoteca de Barcelona donde se reunía la izquierda divina, Boccaccio. Aquí podemos ver el esplendor cultural de España en esta época.
La movida se caracteriza por rechazo a todo compromiso político, rechazo a la oferta artístico-musical del momento, exaltación de los géneros populares y cultura underground traída de otros países. La apatía y fatalismo se extiende por la población y muestra el desencanto político y social. Luego el monolito de homenaje a Pedro Almodóvar en el parque que lleva su nombre en Calzado de Calatrava. Mi movida madrileña. Y hasta aquí la presentación del último tema de Historia de España. Muchas gracias por su atención.